chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a estar realizando este Spider-Man. Es un Spider-Man tipo Funko, por eso es que tiene la cabeza así cuadrada. Y pues así es como se ve por la parte de enfrente y así es como se ve por la parte de atrás. Y también voy a estarles pasando los centímetros que tiene. De los pies a la cabeza mide aproximadamente unos 17 centímetros más o menos. Y para realizarlo vamos a ver los materiales que vamos a estar necesitando. Y ahora los puntos a necesitar. El que más vamos a estar ocupando es el anillo mágico. Y para realizarlo tenemos que poner los dedos así de esta manera. El hilo lo tenemos que pasar en estos dos dedos, por la parte de arriba, después por la parte de abajo y nuevamente por arriba. Y en la parte de abajo vamos a formar una tachita, lo podemos dejar así recto o igual hacemos la tachita. Y después de tenerlo así, vamos a voltear los dedos. Así de esta manera. Y después insertamos el ganchillo con la cabecita hacia la parte de abajo. Pasamos el ganchillo por la primera hebra. Tomamos la segunda. La arrastramos. Y después, cuando estemos de este lado, le vamos a dar una vueltita así con el ganchillo. Nuevamente lo repito, lo tenemos así. Y le damos una vuelta. Vamos a tomar la hebra, esta segunda. La tomamos y la vamos a pasar por el arito que tenemos en el ganchillo. Así de esta manera. Y ahora sí, ya podemos sacar los dedos. Y se nos tiene que formar así el arito. Y después, adentro de este arito, es en donde estaremos realizando los puntos. Y para hacerlos debemos de tomar estas dos hebras. Y el que más vamos a estar necesitando es el punto bajo. Para hacerlo insertamos el ganchillo. Tomamos la hebra. La pasamos por el arito. Me quedan dos aritos en el ganchillo. Lazamos nuevamente y pasamos por estos dos aritos. Les repito nuevamente el punto bajo. Insertamos el ganchillo en el arito. Tomamos hebra, la pasamos. Me quedan dos aritos. Lazamos y pasamos por estos dos aritos. Y normalmente los anillos mágicos se pueden hacer de 5 o de 8 puntos. Voy a realizar varios puntos para enseñarles cómo se cierra el anillo y cómo se hacen los demás puntos. Después de que ya tenemos todos los puntos completos en el anillo mágico, para cerrarlo tomamos esta hebra que es la más pequeña y la jalamos hasta que el anillo quede completamente cerrado. Así de esta manera. Normalmente todos los amigurumis se tejen en forma de espiral. Nunca se cierra por completo el tejido, sino que hasta que se termina. Y para hacerlo insertamos nuestra aguja aquí en el primer punto, tomamos la hebra y hacemos el punto bajo. Y siempre que comencemos con el primer punto bajo, que es este, debemos de ponerle un marcador para que no se nos pierdan los puntos. Y después ahora sí continuamos tejiendo. Voy a hacer un punto bajo más y ahora les voy a explicar el punto deslizado. Para hacer el punto deslizado, insertamos el ganchillo en el siguiente punto, tomamos la hebra y la pasamos directamente por todos los aritos. Y así se realiza el punto deslizado. Nuevamente
insertamos el ganchillo, tomamos hebra y la pasamos por todos los aritos. Y ahora sí, vamos a realizar nuestro Spider-Man. Primero lo que realizaremos de Spider-Man son las manos. Aquí ya tengo una. Se hacen dos exactamente iguales con los mismos puntos. Y para comenzar haremos un anillo mágico con el color rojo. Después de tener el anillo mágico, adentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. Después cerraremos el anillo mágico y comenzamos nuevamente con el primer punto. En este primer punto vamos a estar haciendo un aumento. Los aumentos son 2 puntos bajos en el mismo punto. Por ejemplo, aquí ya tengo un punto bajo. Le voy a poner un marcador para no perderlo. Y aquí mismo vamos a hacer otro punto bajo. Y así en el siguiente punto nuevamente se hacen 2 puntos bajos para realizar otro aumento. Y así continuamos realizando 6 puntos bajos en total y al final vamos a tener 12 puntos bajos. Después de tener estos 12 puntos bajos, en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea que en total haremos 12 puntos bajos nuevamente, sin hacer aumentos. Solamente un punto bajo en cada punto. En la cuarta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y después una disminución. Y vamos a repetir esto 2 veces. Les voy a explicar cómo se hacen las disminuciones. Aquí tengo el primer punto, lo marcamos. Después el segundo punto. El tercero. El cuarto. Y después la disminución. Para hacer las disminuciones se va a trabajar solamente en la hebra delantera. Vamos a tomar aquí, no lo vamos a tomar así completo, solamente la hebra que está por enfrente. Tomamos hebra, la pasamos y no terminamos el punto. Nos vamos al siguiente punto a tomar también la hebra delantera. Tomamos la hebra y la pasamos. Y así cuando ya tengamos 3 aritos en el ganchillo, lazamos y pasamos por estos 3. Y así ya tengo la primera disminución. Vamos a repetir lo mismo. Otra vez 4 puntos bajos y una disminución. Aquí ya llevo los 4 puntos bajos. Y repito la disminución en estos últimos 2 puntos. Solamente tomando la hebra delantera. Tomamos hebra, la pasamos. Nos vamos al siguiente punto. Por la hebra delantera tomamos la hebra y la pasamos. Tenemos 3 aritos, lazamos y pasamos por estos 3 aritos. Y así ya tenemos la cuarta vuelta. Ahora a partir de aquí, la quinta vuelta, la sexta y la séptima, vamos a hacerlo recto. Para aquí en este entonces tenemos 10 puntos bajos. Entonces vamos a realizar 3 vueltas más con los 10 mismos puntos bajos. Y después de aquí haremos un cambio de color. Y ahora para realizar el cambio de color, igual como la otra manita, aquí estoy a punto de terminar el último punto antes de llegar al marcador. Lo dejamos así incompleto sin terminarlo. Tomamos la hebra azul y terminamos el punto con esta hebra. Y ahora quitamos el marcador y hacemos
el primer punto de la siguiente vuelta con esta hebra azul. Y así ya hemos cambiado el color. Pero para hacer el cambio de color vamos a estar tomando ahora solamente la hebra en la parte trasera. Vean. No voy a estarlo pasando completo, solamente por la hebra de atrás. Esto es solamente a veces cuando hagamos el cambio de color. Y hacemos normalmente el punto bajo. Aquí cuando ya tengamos unos 2 puntos bajos o 3, podemos cortar la hebra roja y después estas dos, como están aquí juntas, podemos hacer unos 2 nuditos para que no se nos vayan a zafar. Y estos nuditos van a quedar pues por adentro del tejido, ni se van a notar. Y ahora sí continuamos con los 10 puntos. Aquí solamente llevo 2. Continuamos haciendo los 10 puntos tomando solamente la hebra trasera. Después de terminar toda la vuelta, vamos a tomar aquí el primer punto. Ahora sí, las siguientes vueltas se van a tomar completas, no solamente una hebra, sino las 2 hebras que tenemos. Ponemos nuestro marcador y vamos a hacer otras 4 vueltas más con estos mismos 10 puntos, pero recuerden que tomando ahora sí todo el punto completo. Entonces realizaremos la vuelta número 9, la 10, la 11 y la 12 con 10 puntos cada una. Y así ya terminamos el bracito. Hasta aquí nos estaría quedando. Ahora solamente vamos a quitar el marcador. Podemos jalar esta hebrita para que no se nos vaya a zafar los puntos. Y ahora vamos a rellenar el bracito. Hay que tener mucha paciencia cuando estamos rellenando así bracitos muy pequeños. Si ustedes tienen un ganchillo que tenga así un mango, se pueden apoyar de él para rellenarlo. Y vamos a ir rellenando así y dejando libre un poquito el espacio de arriba del bracito para que después podamos cerrarlo y unirlo al Spider-Man completo y no nos quede como inmovible. Aquí ya he terminado de llenar el bracito. Así nos estaría quedando, sin rellenar por completo, solamente dejando esto libre. Y después de aquí, ahora sí vamos a cerrar el brazo. Lo vamos a poner así de esta manera. Debemos de checar que nos quede así y que se pueda mover un poquito. Al igual que como está este. Y ahora sí, para cerrarlo, insertamos nuestro ganchillo. Ponemos así recto. Y vamos a insertar el ganchillo por el siguiente punto. Y también vamos a tomar un punto de la parte de atrás. El primero que tenemos en la parte de atrás. Tomamos la hebra, la pasamos y hacemos el punto bajo. Y así en el siguiente tomamos uno de adelante y uno de atrás, tomándolos los dos completos. Hacemos el siguiente punto bajo. Vamos a hacer así y en total tendremos unos 4 puntos bajos para tener el bracito cerrado completamente. Aquí estoy haciendo el cuarto punto. Y después de esto hacemos una cadenita más y cortamos la hebra para después poder unirla al Spider-Man. Esta la pueden cortar muy cortita, igual no pasa nada, ya que para unirla vamos a estar necesitando nuevamente el ganchillo y no la aguja lanera.
A continuación, realizaremos los pies de Spider-Man. Aquí igual yo ya tengo uno hecho. Lo vamos a hacer exactamente igual. Así es que procuren hacer dos piezas con los mismos puntos. Primero comenzamos con el color rojo y hacemos un anillo mágico. Adentro del anillo mágico estaremos realizando 6 puntos bajos. Después de tener los 6 puntos bajos, cerramos nuestro anillo mágico y ahora vamos a estar realizando 6 aumentos. Ya les he explicado cómo se realizan los aumentos, así es que no hay ningún problema. En este primer punto realizamos el aumento, pero recuerden siempre el primero marcarlo. Y ahora sí, en este mismo hacemos el aumento. Y así continuamos haciendo 6 aumentos y en total tendremos 12 puntos bajos. En la tercera vuelta vamos a estar realizando un punto bajo y después un aumento. Aquí ya tengo el primer punto bajo, que este lo debemos de marcar para no perderlo. Y ahora después realizamos el aumento. Y así vamos a estar repitiendo un punto bajo y después un aumento, un punto bajo y un aumento. Y vamos a continuar así, vamos a repetir esto 6 veces. Y al final vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta 4 vamos a realizar nuevamente aquí en el marcador el primer punto y para esta estaremos realizando 2 puntos bajos y después un aumento. Aquí ya tengo el primer punto bajo, después realizamos el segundo y en el siguiente es el aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Y así vamos a continuar esto y repetirlo 6 veces. Al final vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a estar realizando los mismos 24 puntos bajos, uno en cada punto, pero tomando la hebra trasera. Así de esta manera. Se le dice bucle trasero. Y así en bucle trasero vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Y vamos a realizar un total de 24 puntos bajos. Y aquí ya hemos terminado toda la vuelta. Así es como se debe de ver, como una hebrita en la parte de enfrente por trabajar en bucle trasero. Y ahora la siguiente vuelta estaremos haciendo los mismos 24 puntos, pero estos los realizaremos tomando ahora sí la hebra completa. La fila anterior solamente era como para darle la vuelta a la botita y se mirara más marcado. Ahora sí continuamos haciendo estos mismos 24 puntos bajos, un punto bajo en cada punto. En la vuelta número 7 vamos a estar realizando primero 6 puntos bajos. Aquí ya tengo el primero. El segundo punto bajo. El tercero. Cuarto. Quinto y sexto. Y después de estos 6 puntos bajos vamos a realizar 6 disminuciones. Vamos a hacerlas así seguiditas. Cuando son seguiditas procuren realizarlas muy apretadas para que no quede algún espacio entre ellas. Y aquí ya tengo la primera disminución. Nuevamente la segunda, solamente tomando hebra delantera.
por los siguientes 2 puntos. Así continuamos haciendo las 6 disminuciones. Y así es como estaríamos terminando con estas 6 disminuciones y después vamos a realizar 6 puntos bajos hasta llegar al marcador. Aquí ya hemos terminado esta vuelta y tenemos un total de 18 puntos bajos. Y ahora para la vuelta número 8 vamos a estar realizando lo mismo, pero van a ser ahora 5 puntos bajos. Después de estos 5 puntos bajos se van a realizar 4 disminuciones seguidas y después otros 5 puntos bajos. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 14 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 9 y la número 10. Estas van a ser recto, no se va a hacer disminuciones ni aumentos. Simplemente vamos a realizar los 14 puntos bajos en las próximas 2 vueltas. Después de terminar estas 2 vueltas, vamos a realizar un cambio de color. Así es que aquí dejamos un punto, el último antes de llegar al marcador, y realizamos aquí el cambio de color, terminando el punto con el color azul. Y ahora sí ya podemos retirar el marcador y continuar con los puntos. Ahora cuando hagamos este cambio de color vamos a estar tomando nuevamente en bucle trasero. Vamos a tomar solamente la hebra de atrás. Así de esta manera. Igual cuando ya tengamos bien sujetado el color azul, después de unas 2 o 3 puntos bajos, ya podemos cortar la hebrita en color rojo y después hacer el nudito. Y continuamos con esta fila en bucle trasero. Vamos a hacer los 14 puntos bajos que teníamos. Y después de terminar esta vuelta, de la vuelta número 12 a la 15, vamos a estar realizando los mismos 14 puntos bajos en cada una. Aquí ahora sí ya ponemos el marcador para no perder los puntos. Y continuamos haciendo los 14 puntos bajos por las próximas 4 vueltas. Y en estos próximos puntos ahora sí estaremos tomando así el punto completo. Ya no sería solamente la hebra trasera, sino que completamente el punto. Ya hemos terminado aquí el otro pie de Spider-Man. Para cerrarlo, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos la hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y ahora sí tenemos que rellenar este piecito igual al otro y después ya los tenemos listos para unirlos y hacer el cuerpo del Spider-Man. Para unir los dos pies introducí así el ganchillo para saber cuál era la posición que quería darles a los pies. No los quiero poner así rectos, sino que quiero darles un poquito de inclinación hacia la parte de afuera. Y aquí donde está el ganchillo estaría perfecto. Observen que los dos queden de forma igual, que no esté uno más volteado que el otro. Y ahora sí vamos a continuar con la unión. Para eso vamos a tomar la hebra y la pasamos por estos dos puntos que tenemos. Después de pasarlo, hacemos una cadenita para sujetar el punto. Así con mucho cuidado y también con mucha paciencia. Apretamos el punto y después, ahora ya no vamos a estar trabajando en forma de espiral, sino que vamos a estar terminando cada vuelta y por eso vamos a estar haciendo siempre una cadenita de altura
En este momento no la hacemos, sino hasta la siguiente vuelta. Ahora en el siguiente punto, y también vamos a ir ocultando esta hebra de una vez, hacemos un punto bajo y este primer punto bajo lo marcamos y vamos a continuar haciendo puntos bajos por todo alrededor de la pierna. Vamos a realizar los 14 puntos bajos que tenemos en esta pierna y después los 14 puntos bajos de la otra. En total debemos de terminar con 28 puntos bajos. Aquí ya he terminado la vuelta número 16. Para terminarla vamos a retirar nuestro marcador, insertamos el ganchillo donde tenemos el marcador. Recuerden que ya no vamos a estar trabajando en forma de espiral, así es que cada vez que iniciamos una vuelta se va a hacer de esta misma manera para que pongan mucha atención. Hacemos un punto deslizado y después una cadenita para darle la altura a la siguiente vuelta. Y ahora sí, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y ya este es nuestro primer punto. Este lo vamos a marcar. Y después de tenerlo marcado, ahora sí continuamos haciendo los puntos por las dos piernitas. Vamos a ir tejiendo así en forma circular. Vamos a hacer otras dos vueltas más, la número 17 y la 18 con los mismos 28 puntos bajos. Aquí ya tengo los 28 puntos bajos de las próximas dos vueltas. Ahora vamos a cerrar este color. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadenita, ya podemos cortar la hebra para cambiar al siguiente color, que es el rojo. Jalamos el ganchillo y apretamos. Y esta hebra va a ir por la parte de adentro. Y ahora sí, por la parte de atrás de Spider-Man, tomamos cualquier punto, el que ustedes quieran, pero lo vamos a hacer tomando solamente en bucle trasero, o sea, solamente la hebra trasera. Pasamos así el siguiente hilo, hacemos una cadenita para fijarlo y en el siguiente punto, y ocultando la hebra roja de una vez, hacemos el punto bajo. Y ahora colocamos aquí el marcador. Vamos a continuar así, haciendo toda esta vuelta de los mismos 28 puntos bajos, tomando solamente la hebra trasera. Ahora al terminar la vuelta, vamos a realizar nuevamente un cambio de color. Para este solamente era una fila con el color rojo, así es que hacemos un punto deslizado. Después del punto deslizado hacemos una cadenita. Y ahora sí, cortamos la hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y ahora sí cambiamos por la hebra en color azul. Para hacer el cambio de color nuevamente lo posicionamos en cualquiera de los puntos. Y nuevamente va a ser en bucle trasero, tomando solamente la hebrita de atrás. Lo pasamos así y hacemos una cadenita para que no se zafe. Y continuamos haciendo los puntos bajos. Y este primero lo marcamos. Continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar a un costado de Spider-Man, porque después vamos a estar realizando cambios de color en la parte de enfrente. También cuando ya tengamos varios puntos y si quedaron algunas hebritas así por la parte de atrás, podemos amarrarlas para que no se vayan a zafar. Cuando ya hayamos llegado así a un costado con el color azul, vamos a poner nuestro Spider-Man de frente y con el ganchillo lo ponemos así exactamente a la mitad. Y observamos que en la mitad hay estos dos puntos. Y vamos a contar 5 puntos hacia un lado. Es este. Y también van a ser 5 puntos al siguiente. O sea, en total vamos a tener 10 puntos con el color rojo.
pueden marcarlo también si gustan el otro lado. Pero aquí me doy cuenta de que solamente hace falta un punto más en color azul. Así es que voy a tejer el siguiente en color azul para después cambiar al color rojo. Tomamos el siguiente punto y como el próximo va a ser de color rojo, ya no vamos a terminarlo el punto completo, sino que lo vamos a terminar con la siguiente hebra. Así va a ser siempre que quieran realizar un cambio de color. Se termina con la próxima hebra para ahora sí poder seguir tomando los puntos como van. Y a este color sí lo vamos a tomar el punto completo. Vamos a tomar los próximos 10 puntos con el color rojo, tomando las 2 hebritas. Así, de esta manera. Y ahora sí podemos cortar la hebra en color azul. Los amarramos y estos van a ir por dentro de Spider-Man. Después de tener los 10 puntos, el último no lo terminan por completo, recuérdenlo, y cambiamos al próximo color. Y ahora sí continuamos tomando los próximos puntos. Y recuerden que estos próximos puntos se toman en hebra trasera. Y también después de llevar unos 2 o 3, cortar la hebrita roja y hacer un nudito. Vamos a terminar toda esta vuelta y debemos de tener un total de 28 puntos bajos. Siguen siendo los mismos que en la parte de abajo. Al terminar esta vuelta número 20, las próximas vueltas se van a estar tomando ahora solamente en el bucle delantero, no completo, solamente el delantero. Todas las vueltas próximas cuando hagamos cambio de color de azul y rojo, todas se van a estar tomando en bucle delantero, todos los puntos, los mismos 28 puntos, ya sea en hebra de color rojo o en hebra de color azul. Así que cuando lleguemos aquí a este punto vamos a realizar un cambio de color sin terminar el punto. Terminamos los 10 puntos rojos en bucle delantero, hacemos cambio de color nuevamente, lo cambiamos al color azul y terminamos la vuelta. Vamos a continuar así por las próximas 2 vueltas, las dos van a tener un total de 28 puntos bajos. Tomamos la hebra delantera para que el tejido por el cambio de color rojo no se vaya así hacia un lado, sino que la posición de los colores sigan rectamente, así hacia la parte de arriba, porque si tomamos el punto completo se nos puede ir un poquito hacia un lado. Y tomar en bucle delantero nos ayuda a que el color se vaya así recto y no como inclinado. Y ahora sí continuamos estas próximas 2 vueltas de 28 puntos bajos haciendo cambio de color en donde corresponde. Debemos de tener siempre los 10 puntos en la parte de enfrente en color rojo. Aquí ya he terminado las próximas 2 vueltas. Debemos de tener así un total de 3 vueltas en color rojo. Y ahora en esta próxima, que va a ser la número 23, vamos a hacer unas disminuciones. Aquí ya tengo el primer punto, el segundo, el tercero. Vamos a hacer 11 puntos bajos. Llevo 5 puntos bajos, 6 puntos bajos, 7 puntos bajos, 8 y vamos a realizar aquí el cambio de color. Aquí ya nos toca el cambio de color y recuerden, llevamos 8 puntos bajos. Y ahora sí continuamos tomando solamente la hebra delantera. Llevamos 9 puntos bajos,
10, y 11. Y después de los 11 puntos bajos, vamos a realizar la disminución. Pero antes de continuar, podemos cortar ahora sí la hebra azul y hacer un nudito. Y ahora sí realizamos la disminución. Los próximos 2 puntos, introducimos el ganchillo y sacamos la hebra. Las disminuciones son igual que como lo hicimos con el piecito. Y ahora sí ya tenemos la disminución. Y ahora nuevamente vamos a hacer 11 puntos bajos. Y al final, antes de llegar al marcador, nos deben de quedar 2 puntos para hacer la disminución. Aquí tengo el primer punto bajo, el segundo, 3 puntos bajos, 4, 5, y en este es el cambio de color. Así es como se realizan los cambios de color cuando ya toca el siguiente. Y continuamos los puntos y al final la disminución. Al final de esta vuelta debemos de tener un total de 26 puntos bajos. Y aquí ya he terminado la vuelta número 23. Vamos a continuar ahora la vuelta número 24 y la 25, las próximas 2 vueltas. Vamos a hacer las próximas 2 vueltas con los mismos 26 puntos bajos, haciendo cambio de color aquí en la parte de enfrente. Y ahora en la parte de enfrente solamente tenemos 9 puntos bajos con este color rojo porque hicimos una disminución aquí en la parte de enfrente. Así es que ahora debemos de tener solamente 9 puntos bajos en esta fila y en las próximas 2 con el color rojo. Ya he terminado aquí las 2 vueltas. Vamos a realizar nuevamente aquí un cambio de color al color rojo. Para hacerlo terminamos con un punto deslizado, una cadenita y podemos cortar la hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos. Vamos a hacer un cambio por última vez en la parte de arriba. Y en la parte de enfrente nos estarían quedando así. Tendríamos un total de 6 filas con el color rojo. Más aparte la del cinturón, que serían 7. Ahora cambiamos al siguiente color, lo ponemos en cualquier punto. Hacemos una cadenita para fijarlo. Y realizamos el primer punto bajo. Y continuamos con los próximos puntos. Ahora sí tomando el punto completo. Ya no solamente la hebra delantera, ya que no vamos a realizar cambio de color nuevamente. Y en esta vuelta vamos a estar uniendo los bracitos. Y en este momento, cuando ya lleguemos a un lateral, tomamos un bracito de los que ya tenemos, lo ponemos así. Debemos de observar que quede exactamente hacia un lado. Y para unirlo estaremos tomando un punto de la mano. Así tomando el punto completo. Y también el siguiente punto que nos tocaba del cuerpo. Y hacemos un punto bajo. Y así nuevamente por el siguiente realizamos un punto bajo. Y así vamos a terminar de unir todo el bracito. Vamos a hacer un total de unos 4 puntos bajos. Después continuamos haciendo puntos bajos en cada punto y al llegar al otro lado uniremos igualmente el otro bracito como estamos uniendo este. Y al final de esta vuelta tendremos los mismos 26 puntos bajos.
Aquí ya he terminado yo la vuelta. Tengo los 26 puntos bajos y los bracitos ya están unidos en donde deben de ir. Ahora haremos el primer punto de la siguiente vuelta. Ahora sí estaremos trabajando este último color en forma de espiral, porque pues ya les comento que ya no vamos a hacer más cambio de color. Y ahora en esta vuelta estaremos realizando, ya tengo el primer punto bajo que está en el marcador, y vamos a realizar 4 puntos bajos más y después una disminución. Aquí ya tengo los 4 puntos bajos más el primero que está en el marcador, y ahora sigue la disminución. Se hace exactamente igual como hemos venido haciendo las demás. Y vamos a repetir esto mismo por los próximos puntos. Vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a repetir 4 veces y al final nos debe de sobrar un punto para terminar con un punto bajo antes del marcador. Y finalizaremos esta vuelta con 22 puntos bajos. Ya he terminado aquí la vuelta número 27. Ahora iremos por la última vuelta, la número 28. Realizamos aquí el primer punto y lo marcamos. Y ahora en esta vuelta vamos a hacer primero 2 puntos bajos. Aquí ya tengo el segundo. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Vamos a ir repitiendo esta secuencia. Un punto bajo y después la disminución. Vamos a repetir la secuencia 6 veces. Aquí ya llevo una. Y continuamos con un punto bajo y una disminución por todo alrededor. Y al final nos deben de sobrar 2 puntos bajos y los vamos a terminar igual que al inicio. Vamos a terminar con 2 puntos bajos. Esta vuelta debe de terminar con 16 puntos bajos en total. Aquí ya hemos terminado la vuelta número 28. Y esta sería la última vuelta del cuerpo. Para terminarla, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadenita y ya podemos cortar la hebra. Jalamos el ganchillo y apretamos. Y ahora solamente debemos de rellenar el cuerpo para después realizar la cabeza. Así nos estaría quedando. Para realizar la cabeza, con el color rojo comenzaremos haciendo un anillo mágico. Y ahora dentro del anillo mágico realizaremos 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos bajos cerramos el anillo mágico. Y vamos a estar realizando en los próximos puntos un aumento en cada punto. Tomamos aquí el primero. Si a veces se les hace que está un poquito apretado, está muy complicado introducir el ganchillo, podemos tomar un ganchillo que sea de menor tamaño. Solamente para realizar este primer punto. Y recuerden el primero marcarlo siempre. Y aquí en el primero vamos a realizar el primer aumento. Y ahora sí yo ya voy a cambiar al ganchillo que tenía. Y continuamos por los próximos puntos haciendo un aumento en cada punto. Al finalizar esta vuelta debemos de tener un total de 16 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a estar realizando primero 2 aumentos, o sea 2 aumentos seguidos. Aquí en el primero realizo el primer aumento y en el segundo punto hacemos el aumento también. Y después de estos 2 aumentos vamos a realizar 2 puntos bajos. Vamos a repetir esto 4 veces. Vamos a estar realizando 2 aumentos y 2 puntos bajos. Y 2 aumentos, 2 puntos bajos, repetido 4 veces. Y en total tendremos
en esta vuelta 24 puntos bajos. Aquí ya he hecho los 2 puntos bajos y a continuación siguen los 2 aumentos. Y así vamos a terminar toda esta vuelta. Ahora para la vuelta número 4, aquí vamos a comenzar a anotar un poquito el cuadro. Para hacer la vuelta número 4, primero comenzamos con un punto bajo. Colocamos el marcador. Después de este punto bajo, realizaremos el aumento. Vamos a hacer 2 aumentos en los próximos 2 puntos. Aquí tengo el primero, después el segundo. Y después de aquí estaremos realizando 4 puntos bajos y un aumento. Quería 2 aumentos, perdón. 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos y finalizamos con 3 puntos bajos para llegar a donde está el marcador. Vamos a tener un total de 32 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 5, vamos a estar realizando 2 puntos bajos. Aquí tengo el primero. Después de estos 2 puntos bajos vamos a realizar 2 aumentos en los próximos 2 puntos bajos. Y después vamos a repetir la secuencia. Vamos a hacer 6 puntos bajos y 2 aumentos. Y vamos a repetir esto 3 veces por las próximas 3 orillas. Y después para llegar al marcador nos haría falta solamente 4 puntos bajos. En total en esta vuelta debemos de tener 40 puntos bajos. Siempre los aumentos, los 2 aumentos van a estar cayendo en las esquinas y estas son las que van a hacer que se vaya formando el cuadrado. Así es que primero vamos a tener puntos aquí al inicio, después vamos a hacer los 2 aumentos y vamos a repetir la próxima secuencia 3 veces. Son los próximos 3 lados y para llegar al marcador son nuevamente puntos. En la próxima imagen está escrito la vuelta número 6, 7, 8 y 9. Y ahora, cuando ya tengamos así el cuadro por completo con las 9 filas, las 9 vueltas, vamos a hacer recto para formar la cabeza. Vamos a hacer la altura de la cabeza. Así es que hacemos el primer punto. Terminamos nuestra vuelta con 72 puntos bajos. Y vamos a hacer esta vuelta número 10 con los mismos 72 puntos bajos. Tomando así la hebra completa, el punto completo y vamos a finalizar toda esta vuelta. Ahora por las próximas 12 vueltas vamos a tener exactamente los mismos 72 puntos en cada una. Pero ahora todas las próximas vueltas vamos a irlas tomando solamente en bucle delantero. Vamos a tomar solamente la hebra de la parte de enfrente. Va a ser desde la fila número 11 hasta la número 22. Son 12 vueltas más. Solamente se tomaría así el punto de la parte de enfrente. Esto lo que va a hacer es que nuestros puntos se vayan derechitos y no se vayan inclinando, al igual que como lo hicimos con el cuerpo, ya que si se nos inclinan, pues al hacer el cuadrado de la parte de arriba, se estaría viendo un poquito distorsionado nuestro cuadrado. Entonces, para que esto no suceda, tomamos la hebra delantera y después finalizamos el cuadrado y ya se vería recto nuestro cuadrado. Ya he terminado aquí todas las vueltas. Tenemos un total de 13 vueltas con los mismos 72 puntos. Así es como se ve tomando la hebra delantera por la parte de adentro. Y ahora vamos a continuar con las disminuciones para terminar de cerrar el cuadro. Tomamos aquí
el primer punto. Y así es como los puntos se ven rectos. No se ven desviados hacia un lado. Y hacemos aquí el primer punto. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismo que hicimos en la base del cuadro, pero en lugar de hacer estos aumentos, en la parte de acá arriba se van a estar haciendo disminuciones. Entonces vamos a repetir lo mismo, solamente que con disminuciones, y vamos a comenzar por la fila exterior hasta llegar al centro. Es decir, la última vuelta que hicimos fue de 6 puntos bajos y 2 aumentos, y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y después 2 disminuciones. Vamos a repetir después la próxima secuencia de 14 puntos bajos y 2 disminuciones, repetido 3 veces, y después terminamos con 8 puntos bajos. Vamos a estar haciendo lo mismo, pero ahora recuerden que con disminuciones. Entonces realizamos primero 6 puntos bajos, o 3, 4, 5, 6. Ahora sí vamos a estar tomando la hebra completa, pero para las disminuciones recuerden que siempre se toma solamente la hebra delantera. Después de los 6 puntos bajos hacemos en los próximos puntos 2 disminuciones. Llevo la primera disminución y ahora la segunda disminución, y después vamos a hacer una secuencia de 14 puntos bajos y 2 disminuciones. Vamos a repetirlo 3 veces, que son los próximos 3 lados, y vean, las disminuciones caen exactamente en donde está la esquina de los aumentos. Ahora repetimos 3 veces 14 puntos bajos y 2 disminuciones, y para llegar al marcador 8 puntos bajos. Voy a terminar de cerrar toda la cabeza, y después de que cuando la tenga toda terminada les voy a explicar los puntos. Ya he terminado aquí por completo. Debemos de terminar con 16 puntos bajos, que son los mismos que tenemos en la base en el cuerpo. Y ahora chequen que aquí están todas mis disminuciones, igual en donde tenemos acá abajo los aumentos, y yo terminé con una vuelta, y la vuelta número 24 se hacen 5 puntos bajos. Después de los 5 puntos bajos, 2 disminuciones. Después se repite la secuencia, 12 puntos bajos, 2 disminuciones por las próximas 3 vueltas, y para llegar al marcador 7 puntos bajos. La vuelta número 25, aquí siempre va a terminar el marcador. La vuelta número 25 son 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 10 puntos bajos y 2 disminuciones por las próximas 3 vueltas. Por estas 3 vueltas. Y terminamos con 6 puntos bajos. La vuelta número 26 vamos a realizar 3 puntos bajos, después 2 disminuciones, 8 puntos bajos y 2 disminuciones por las próximas 3 vueltas. Esta primera vuelta, la segunda, la tercera, y después para el marcador son 5 puntos bajos. La vuelta número 27 son 2 puntos bajos y después 2 disminuciones, después 6 puntos bajos y 2 disminuciones por las próximas 3 vueltas. Por estas 3 vueltas, 6 puntos bajos y 2 disminuciones, y para el marcador 4 puntos bajos. La vuelta número 28 se va a hacer un punto bajo y después 2 disminuciones, 4 puntos bajos y 2 disminuciones por las próximas 3 vueltas. Estos 4 puntos bajos y 2 disminuciones, y para llegar al marcador 3 puntos bajos. Y después en la vuelta número 29 vamos a realizar 2 disminuciones y después 2 puntos bajos, 2 disminuciones y después 2 puntos bajos. Se repite esto 4 veces y al finalizar terminamos con 16 puntos bajos. Y ahora, para terminar la cabeza, en el siguiente punto vamos a realizar
un punto deslizado, hacemos una cadenita y esta hebra la cortamos muy larguita para poder unirla con la aguja lanera al cuerpo de Spider-Man. Ahora sacamos la hebra, así de esta manera, y apretamos. Y ahora solamente lo que tenemos que hacer es rellenar la cabecita por completo para después unirla así de esta forma en el cuerpo. Y recuerden no rellenarlo mucho, ya que al final, cuando ya nos quede un pequeño orificio para terminar de unir la cabeza y el cuerpo, podemos terminar de rellenar y después terminamos de unir. Y aquí yo ya tengo rellena la cabecita y también mi hilo ya está insertado en la aguja lanera. Y ahora vamos a comenzar a unir el cuerpo. Lo vamos a voltear así por la parte de atrás. De esta manera lo posicionamos. Ustedes pueden colocarle algunos alfileres para que no se les mueva la cabeza. Y para realizar la unión vamos a tomar un punto del cuerpo de afuera hacia adentro. Así de esta manera. Y después, para juntarlo con la cabeza, vamos a tomar un punto de la cabeza, pero de adentro hacia afuera. Así. Y nuevamente repetimos lo mismo, tomando en el cuerpo un punto de afuera del cuerpo hacia la parte de adentro. Y nuevamente en la cabeza vamos a tomar el próximo punto de adentro hacia la parte de afuera. Y así vamos a continuar por los próximos puntos hasta que nos quede un pequeño espacio en la cabeza para terminar de rellenar por completo y después finalizar los puntos que nos falten. Y al finalizar les estaré explicando cómo se realiza el nudito. También observen que la cabeza les esté quedando así de forma derecha. Si no, pueden destejerla y recorrerse algunos puntos. Aquí ya he finalizado por completo de unir la cabecita. Y ya también ya lo rellené por completo. Ahora solamente vamos a hacer el nudito y esconder esta hebra. Para hacer el nudito vamos a tomar un punto de la cabeza, así el punto que está enseguida, pero no vamos a pasar la hebra por completo, lo vamos a dejar así, y por adentro de este orificio de esta hebra vamos a pasar nuestra aguja 2 veces y después la vamos a jalar y lo vamos a apretar hasta que se forme un nudito. Háganlo con mucha paciencia y con mucho cuidado de que quede muy bien apretado este nudito. Y ahora, cuando ya tengamos formado así el nudo, vamos a pasar nuestra aguja lanera a un ladito del nudito. Puede ser en este punto o en la parte de atrás. Lo pasamos y sacamos la aguja lanera por cualquier otro lado de la cabeza. Así en cualquier punto. Y después pasamos la hebra
y apretamos así demasiado fuerte para que el nudito se introduzca adentro de la cabeza y así ya no se va a ver. Y ahora solamente queda perder esta hebra. Para perderla vamos a pasar nuestra aguja lanera por varios de los puntos, pero vamos a pasarlo alrededor, muy cerquita de donde está saliendo esta hebrita. Por ejemplo, así hacia la parte de arriba, pero quedaría mejor pasarlo hacia un lado, siguiendo los puntos o las hebritas y que no se vea mucho la diferencia. Lo pasamos así y después lo pasamos hacia otro lado de la cabeza. Y deben de observar que no se note esta hebrita. Así de esta manera. Y así vamos a ir escondiendo la hebra por varios puntos de la cabeza. Al terminar de esconder la hebra, vamos a cortarla. Y después con la ayuda de un ganchillo vamos a ocultar este pedacito que nos sobresale, que es el que hemos cortado. Solamente con el ganchillo lo introducimos así hacia adentro. Y así ya estaría terminado nuestra cabecita. Ahora solamente hace falta realizar la araña que va en la parte de enfrente y después los ojitos. Para realizar la araña, insertamos la hebra en la aguja lanera. Vamos a tomar bastante hebra para que no nos falte. Lo introducimos por la parte del medio atrás del Spider-Man en cualquiera de los puntos y lo vamos a atravesar hacia la parte de enfrente. Y ahora les explico cuál es el punto que vamos a estar tomando. En la parte de enfrente tenemos 7 filas. Aquí está la séptima y de aquí vamos a contar hacia abajo 2. Entonces por esta segunda debe de pasar nuestra aguja. Aquí la voy a sacar y la voy a pasar por la parte de arriba, exactamente por la parte de en medio. Aquí en esta segunda fila. Y aquí pasamos nuestra hebra. Y no lo vamos a pasar por completo, vamos a dejar un poquito de hebra en la parte de atrás. Así que sobresalga solamente un poquito. Y ahora vamos a realizar las patitas de la araña. Nos vamos a recorrer así hacia un lado, dejando solamente un punto en la orilla. Vamos a recorrer estos 3 puntos y vamos a pasar la aguja lanera hacia la parte de arriba y solamente lo vamos a pasar así 2 puntos hacia arriba, pero con 1 de inclinación. Vean, son 2 hacia arriba y 1 de inclinación. Después, cuando ya lo tengamos así, vamos a regresarnos nuevamente al punto de aquí abajo y nuevamente en medio donde iniciamos. Y aquí ya tenemos una patita. Vamos a realizar la patita del lado izquierdo exactamente de la misma manera. Así igual como hicimos esta. Nos vamos a ir hasta la próxima orilla. Nos recorremos 3 puntos. Y hacia arriba, 2 puntos hacia arriba, pero con 1 de inclinación. Pasamos por ahí la aguja. Después nos regresamos nuevamente al mismo punto que tenemos hacia la parte de abajo. Por este. Y nos regresamos nuevamente
al centro de nuestro Spider-Man. Y así ya tenemos dos patitas. Ahora para hacer la próxima patita va a ser hacia este lado. Nos vamos a recorrer un punto de aquí hacia acá y también de abajo hacia arriba. Y después de aquí arriba nos inclinamos solamente un punto también. Así de esta manera. Ahora sacamos la hebra. Así nos estaría quedando y después nos volvemos a regresar al punto anterior y lo sacamos nuevamente por la parte de en medio de donde iniciamos. Ahora para la cuarta patita hacemos lo mismo pero del otro lado. Nos recorremos un punto hacia arriba y un punto hacia un lado y lo inclinamos al siguiente punto. Después de tenerlo así nos regresamos al punto anterior y nos regresamos nuevamente a donde iniciamos. Vamos a hacer 8 patas en total. Ya llevamos 4 y para realizar las próximas van hacia la parte de abajo y de aquí donde terminamos esta última nos vamos a bajar un punto y de aquí nos vamos a bajar 3 hacia la parte de abajo, pero con un punto de inclinación. Vean, así derecho nos bajaríamos 3 puntos, pero lo vamos a pasar al que está a un lado de esos 3 puntos. Si lo bajamos derecho, estaríamos tomando el punto aquí, pero nos vamos a recorrer uno hacia adentro. Y aquí pasamos esta hebra. Después de pasar esta hebra, nos regresamos al punto anterior y nuevamente al centro de la araña. Y ahora para realizar la próxima patita estaremos haciendo lo mismo. Aquí en donde terminamos, donde hicimos esta, nos bajamos un punto. Nos bajamos ahora 3, pero hacia un lado tomamos 1 y por este estaríamos sacando la aguja. Después nuevamente nos regresamos al punto anterior y volvemos al centro de nuestra araña. Y ahora para realizar las últimas dos patitas, aquí de donde iniciamos, donde está el centro, nos vamos a bajar 2 puntos, 2 filas y aquí un punto antes de llegar a donde está esta patita de abajo. Lo insertamos aquí y lo pasamos hacia la parte de abajo a la misma distancia donde está la anterior, pero un punto hacia un lado. Nos regresamos nuevamente al punto anterior y después al inicio en medio de nuestra araña. Y para realizar la otra y la última patita es exactamente igual, 2 filas hacia abajo y un punto antes de llegar a la próxima patita y lo sacamos por el siguiente punto en la parte de abajo. Después nos regresamos al punto anterior y al centro de la araña nuevamente. Ahora haremos aquí el centro
como el cuerpo de la araña. Este se hace con 3 costuras. Para hacerlo, nos vamos a recorrer de aquí del centro unos 2 filas hacia abajo y aquí por la parte de en medio pasamos la aguja lanera y nos regresamos al centro de la araña. Y esto lo vamos a repetir 3 veces. Aquí ya tengo la primera hebrita. Lo hacemos nuevamente por el mismo punto y hacia la parte del centro. Y nuevamente una vez más lo pasamos por este punto de la parte de abajo, pero ahora ya no lo vamos a pasar por el centro, sino lo vamos a pasar por el mismo orificio que pasamos por el punto de atrás. Y así estaríamos terminando ya esta araña. Ahora solamente nos falta amarrarlo por la parte de atrás y esconder la hebra. En la parte de atrás, como lo pasamos por el mismo orificio, vamos a hacer unos 2 nuditos. Después de realizar los 2 nuditos, vamos a cortar la hebra. Y por último, con la ayuda de nuestro ganchillo, vamos a introducir este nudito y las hebras sobrantes hacia la parte de adentro del cuerpo. Y ahora solamente hace falta realizar los ojitos de Spider-Man. Para hacer los ojitos se utiliza papel fieltro. Yo utilicé pellón, que ya tenía un poquito que me había sobrado de hacer stitch. Se utiliza el blanco y el negro. Vamos a realizar así unas medias lunas. Y el negro debe de sobresalir medio centímetro alrededor. Y la media luna de este lado va como un poquito más alargada que la parte de en medio. Para poner los ojitos exactamente a la mitad de la cabeza se pone esta esquina y la otra esquina va a ir como hacia la parte de arriba en donde están las orillas del cuadro. Y ahora solamente para pegar estos ojitos se hace con silicón frío o caliente, ya es al gusto de cada quien. Y así nos estaría quedando el Spider-Man. Y si les gustó este tutorial, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos tutoriales. Nos vemos en el próximo video.